En la clase de hoy vamos a ir aplicando conceptos que hemos venido aprendiendo a lo largo de lo que llevamos del curso. Y hoy vamos a ver costos externos de transporte. Son muy importantes, pocas veces considerados en los proyectos, en nuestros proyectos, pero muy importantes para tener una asignación de recursos eficientes para producir y consumir todos estos servicios. ¿Qué es un costo externo? Desde el punto de vista económico, ¿qué es un costo externo? ¿Qué es una externalidad? ¿Alguien que me ayude? Silencio sepulcral. Pilar. Sería algo como que no es directamente ocasionado por el uso del transporte, no sé. Sí, pero desde el punto de vista económico, acuérdate que hemos visto esas cosas todos desde el enfoque microeconómico. ¿Cómo la podríamos definir? Si no sabes, no pasa nada. Tú dices, no sé, y seguimos. Es que estamos aquí es para aprender, todos. Pues, o sea, porque yo pienso en las externalidades como, por ejemplo, no sé, el costo de los gases de efecto invernadero. Correcto. Pero un poco iría en contra de lo que acabo de decir, porque al final sí es ocasionado por el uso del transporte. Sí, Pero entonces, sí es eh, correcto, pero no estás contradiciéndote. uh-huh. ¿Alguien Pues, más? Felipe. profe, sí, una externalidad de pronto en tema de costos es como el costo que yo le genero a alguien más por yo utilizar un modo de transporte. Pero pues hay que hacer la salvedad que este costo es que yo le estoy poniendo a la otra persona es sin intención. O sea, mi intención no es esa, no es generarle un costo a alguien más, sino es simplemente algo como colateral que sucede por el hecho de yo moverme de cierta forma. Ok, pero definida desde el punto de vista económico, ¿cómo lo podríamos, valga la redundancia, desde un punto de vista económico, cómo lo podríamos definir? Pues no sé, profe, de pronto pues lo que decía como de un costo que yo le estoy poniendo a la otra persona, ya sea un costo económico o un costo ambiental o un costo, sí, algún perjuicio o beneficio que yo le pueda, que se pueda dar a raíz de yo utilizar cierto modo de transporte. Ok, sí, tienes razón, pero desde el punto de vista económico, una externalidad, un costo externo es una falla en el mercado, ¿vale? Y ya vamos a ver por qué. Si está claro, en el mercado, como hemos visto, donde hay ofertas, donde hay demandas, donde la intersección en teórica de esas dos curvas nos da un precio óptimo, una externalidad es cuando ese equilibrio en teoría óptimo falla y nos está dando cantidades y precios no óptimos. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo en cuenta costos externos. Por eso es una falla en el mercado. Y al ser una falla, ¿qué dicen ustedes? ¿Debería el gobierno intervenir para corregir esas fallas? Sí, no, ¿por qué? Sí, Eh, porque bueno, no, los bienes levante, salen mira. afectados. Levanten la manito, porfa, y así nos organizamos. Pero ahora nadie levanta la manito. Entonces, Santiago, dale. Eh, pues yo creo que el gobierno en general debería evitar en lo máximo intervenir para corregir esas fallas y dejar que el mercado como que lo solucione por sí mismo. Pero es que ese es el problema, que el mercado no lo soluciona por sí mismo. ¿Ves? Ah, no, pues si no se soluciona, pues toca, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Felipe, porfa, dale. Yo no, yo opino sí que que el gobierno debe intervenir porque pues estos son como estas fallas generan varios desequilibrios como en el mercado y pues estos desequilibrios toca, por decirlo así, como achantárselos a alguien, ¿sí?
y no que Sí, lo pague, y no que los pague alguien que no tiene nada que ver con el, como con lo que está haciendo el daño. correcto, correcto. Entonces, esto es difícil decir sí o no contundente, pero depende mucho. Hay muchos mercados regulados, como por ejemplo el de servicios públicos, ¿vale? Todos esos son mercados regulados del gobierno. Entonces, aquí la pregunta es si sí, cómo, cuándo y por qué se debería intervenir el mercado, ¿vale? Santiago, ¿tú quieres decir algo? O la manito está arriba desde antes, no sé. Ok, No, la había dejado arriba. listo. Entonces, esos fallos en el mercado que nos producen esos costos externos se dan cuando pasan algunas de estas cosas. ¿Qué pasa con esas fallas del mercado? Es los precios a los cuales se está produciendo ese bien o ese servicio no están reflejando todos los costos de producción de ese bien o ese servicio. Entonces hay una divergencia, hay una diferencia entre los costos marginales privados y el costo marginal social. ¿De acuerdo? Esa diferencia es la que nos define lo que es una externalidad. Y entonces esas diferencias de costos adicionales no las voy a tener en cuenta en el precio de ese bien o de ese servicio, lo cual me va a dar lugar a producir unas cantidades que no me están dando el máximo beneficio social. No sé si quedó claro, a veces es un poco enredado, pero la idea es esa. Y eh, corregir esas externalidades, esa falla del mercado, hace teóricamente que se asigne de una forma más eficiente los recursos que la sociedad destina a producir ese bien y ese servicio. ¿De acuerdo? Y entonces hay fallas para arriba o para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la externalidad es negativa o positiva, yo puedo estar asignando, si es negativa, yo puedo estar asignando muchos recursos a producir un bien o un servicio que no me está aportando tantos beneficios, o al contrario, si la externalidad es positiva, yo estoy asignando poquitos recursos para producir un bien que me va a producir muchos beneficios. Piénselo, por ejemplo, en la educación o en la investigación. El gobierno no asigna los suficientes recursos para la educación y la investigación, sabiendo que eso a mediano y a largo plazo puede producir unos beneficios muy altos. Entonces ahí yo quisiera tener más recursos para generar esas externalidades positivas. ¿De acuerdo? Y este tercer punto que vemos acá, como ustedes ya lo nombraron al principio, es que una externalidad o esa falla de mercado, ya sea por producción o consumo, están afectando a terceros que no están directamente relacionados con ese mercado. ¿Vale? Y en resumen, como les decía, esas fallas significa básicamente que no estamos asignando bien los pocos recursos que tenemos para producir bienestar. Y entonces, ejemplos de falla del mercado. Hay muchos. ¿Alguno? Monopolios. No necesariamente. Profe, yo diría que el tema de accidentalidad. Sí, está bien. Miren estos ejemplos. La congestión, tal vez la más famosa externalidad en el transporte, la contaminación de cualquier cosa, el cambio climático que está asociado a los gases efecto invernadero y algo que ahora está muy de moda, todos los efectos que el consumo excesivo de azúcar, de alcohol, de tabaco genera sobre la salud y sobre el sistema de salud y sobre los costos en el sistema de salud. ¿Vale? Pilar, dime.
¿Ibas a decir algo, Pilar? No, profe, me ha quedado Ah, levantado. ok. ¿Y Duber también? Yo sí. En este caso, en la última de azúcar, alcohol y tabaco, es la misma persona la que está consumiendo por iniciativa propia, pues eso, o sea, ahí se podría también hablar de esa externalidad. Claro, porque tú cuando usas el carro, tú usas el carro por iniciativa propia. No, no, pero es que en este caso, es decir, si yo consumo bastante azúcar, yo mismo me estoy causando ese daño. Mientras que si yo uso el carro, pues es otra persona. Es decir, yo soy Ok, responsable ya te entendí. de Tú esta eres, sí, consecuencia. sí, sí. Pero imagínate que tú consumes azúcar mucho y además con alcohol, pues seguramente vas a tener una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, etcétera, y esos son costos asociados al sistema de salud, ¿de acuerdo? Pero técnicamente eso yo lo causé por mi, pues bueno, no por mi propia voluntad, pero sí por mis propios actos. Correcto, correcto. O sea, Pero es es, como, pero es una externalidad que yo le estoy poniendo al sistema de salud y el sistema de salud lo pagamos entre todos, ¿sí? pero, ok. Creo que ahí, profe, no sé, es más porque, bueno, o sea, Son el diferentes, hay mercado, diferentes sí, matices, digamos sí. que el mercado es el venta de, pues de, ¿cómo se llama? De bienes, Sí, ¿sí? colombinas Sí, y exacto. vodka, Pero exacto. en ese mercado no se está teniendo en cuenta las afectaciones a otra cosa que es el sistema de salud. Correcto, Y correcto, es ahí es donde se considera una externalidad. correcto. Acuérdense que es cuando hay una falla en el mercado donde yo no estoy en el precio del bien que estoy produciendo o que estoy vendiendo, yo no estoy teniendo en cuenta todos los costos sociales de ese bien, ¿vale? No importa, en este caso, que me lo hago yo con yo o yo a los demás, ¿de acuerdo? Es algo que el precio no está incluido dentro de la transacción. ¿Sí, Uber? Vale, listo. No, no te vi muy convencido, pero te voy a convencer, ponle cuidado. Listo. Y aquí a ver si te convenzo con esta. Piensen por un momento qué bienes o qué servicios el mercado no proporciona en cantidades adecuadas. Ni idea, los corché. Educación, Educación puede ser. ¿Quién más? Pues aquí, por ejemplo, el transporte. Transporte gestionado. Sí. Servicios de transporte, sobre todo servicios de transporte público. Ahí tenemos muchos problemas para producir bienes o ese tipo de servicios. Vivienda asequible, es decir, vivienda que la gente la pueda pagar. ¿De acuerdo? En Colombia hay un déficit de vivienda histórico. Servicios de salud, que va lo mismo. Muchas veces los servicios de salud se ven sobrepasados, ya no solamente hablando sin hablar en calidad, por supuesto, sino en cobertura donde no hay suficientes camas, no hay suficientes especialistas, no hay suficiente disponibilidad de citas para muchas personas, etcétera. Entonces, todos esos bienes el mercado no los está proporcionando adecuadamente y puede ser porque hay unas fallas grandes en el mercado que no incentivan con los precios a producir esos bienes. Lo que pasa es que ahí ya entra otro elemento importante y es que yo como empresario, muchos de estos temas no son rentables, ¿de acuerdo? No son rentables financieramente hablando, pero pueden ser rentables socialmente hablando, pero al empresario privado, pues la rentabilidad social, aunque ha cambiado, le importa poco, ¿no? Le interesa mucho más la plata. Entonces ahí se cruzan incentivos, subsidios, impuestos, etcétera, que hacen mucho más complicado el asunto. Pero sin meternos en esas cosas de ya casi que de política económica, entonces vamos a definir exactamente qué son los costos externos. Entonces,
Es una falla del mercado que se produce cuando las actividades de un agente afectan las actividades de otro de tal forma que esa afectación no quedó reflejada en las transacciones del mercado. ¿Qué significa eso? Que no se tuvo en cuenta en el precio. Y eso, al no tener en cuenta un costo dentro del precio, me está distorsionando el mercado. ¿De acuerdo? Y esas externalidades se pueden ver desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista del consumo. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y entonces, si le voy poniendo numeritos, vean que el beneficio marginal social, o sea, el beneficio de una sociedad va a ser igual al beneficio individual o privado más el beneficio externo. ¿De acuerdo? Pensando en esa definición, las externalidades entonces, como les decía, ocurren porque las personas, los agentes económicos, le están ocasionando un efecto a un tercero que no está reflejado en el precio. Es decir, no estamos teniendo en cuenta muchas veces este beneficio marginal externo o este costo marginal externo. Por ejemplo, imagínense una ladrillera en Bogotá que produce contaminación o una curtiembre por allá en el norte que echa todos sus desechos tóxicos al río Bogotá. O los aviones que aterrizan a las 3 de la mañana en el aeropuerto. O incluso los motociclistas que hacen piques en la Boyacá. ¿De acuerdo? Todas esas actividades desde un punto de vista económico tienen un efecto directo en el bienestar de los demás. Y esos efectos, ¿sí?, están fuera de los canales directos del mercado. Yo no estoy incluyendo esos costos en el precio de desarrollar esas actividades. Entonces, esas actividades que les acabo de nombrar las podemos comparar. Por ejemplo, si yo voy a la tienda a comprar el pan. Cuando yo voy a la tienda a comprar un pan, yo estoy aumentando la demanda de pan. Y en teoría estoy haciendo que el precio del pan aumente, pero obviamente dado el tamaño del mercado de pan, ese aumento de precio es imperceptible. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, cuando yo compro el pan, en teoría, como estoy subiendo el precio del pan, eso podría afectar a otros consumidores que ya no podrían permitirse en la compra del pan. Pero estos efectos, al quedar reflejado en los precios del mercado, no son verdaderas externalidades. ¿Por qué? Porque al quedar al yo pagar el precio de ese pan dentro del mercado, lo que estoy haciendo es asignar recursos. Mejor dicho, no estoy afectando al mercado en su asignación de recursos para seguir produciendo pan. ¿De acuerdo? Entonces no afectan la capacidad del mercado para seguir produciendo más pan. ¿Vale? Entonces, en este caso, mi compra de ese, no sé, de ese tajapán adicional es una representación precisa de las preferencias sociales y del consumo y que ese aumento de precio ayuda a seguir manteniendo la producción. Imagínense que nadie comprara pan. ¿Qué pasa con la producción de pan? Pues ¿no? Para, Sí. correcto, porque no hay recursos asignados a producir ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ejemplo es absolutamente diferente de lo que hablamos ahora, de las curtiembres, de las ladrilleras, de los piques de motociclistas, porque en ese caso el humo, los residuos tóxicos al río, los aviones despertando a la gente o el ruido de las motocicletas, en estos casos los precios del mercado
de los productos químicos, de los ladrillos, de los viajes en avión o del costo de usar la motocicleta, no están reflejando los costos sociales reales con precisión, que son ¿qué? Contaminación del aire, contaminación del agua, desvelo de la gente, intranquilidad de la gente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces la información transmitida por los precios del mercado es imprecisa y eso está dando lugar a una mala asignación de recursos en mi mercado. Y entonces, lo que les decía, volviendo a la diapositiva, bueno, nunca nos hemos ido a la diapositiva, la idea es que una externalidad existe cuando el beneficio o el costo marginal social es diferente de los beneficios o costos marginales privados o individuales. ¿Qué significa eso? Que si esto es diferente y yo me estoy beneficiando, puede que se esté perjudicando a la sociedad por otro lado. Entonces, en estos dos casos es cuando se dan las externalidades. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Tenemos esto. El Transmilenio por la 68. Para ponerle empezar a ponerle números a esto. Si, esto obviamente es inventado. Si la troncal de Transmilenio por la 68 va a producir unos beneficios X de 11 y tiene unos costos individuales de 2 y unos costos externos de 4, entonces yo aquí podría decir que el beneficio individual, vean, aquí tengo beneficio menos costos individuales. Es 9, es positivo. Estoy obteniendo beneficios positivos, que eso está bien. ¿De acuerdo? Aunque el beneficio social es menor. Paso de 9 a 5, porque aquí ya estoy teniendo en cuenta los beneficios, los costos externos. Sin embargo, en este ejemplo particular, igual teniendo las externalidades en cuenta, esas externalidades están compensadas por los beneficios. ¿De acuerdo? Pero hay muchos casos donde si yo contemplara si yo pudiera medir bien las externalidades y las contemplara, haría que muchos proyectos no fueran viables. Y eso que en la práctica estoy diciendo que esos costos son insalvables y hace que el proyecto sea inviable. Entonces aquí hay que tener muy presente la división de beneficios y costos entre privados y externos, porque los efectos son individuales o externos. Entonces pueden pasar dos cosas como vimos en este ejemplo. El efecto es interno. Entonces, si solo el efecto es interno o privado, yo ahí sí tengo en consideración todos los efectos, porque eso es lo que se transa tradicionalmente en el mercado. Y tengo el 2A y el 2B. El 2A, si el efecto es externo y no lo tengo en cuenta, pues es una externalidad como las conocemos siempre, que casi nunca las tenemos en cuenta en transporte. Y en el B, si sí las tenemos en cuenta, puede, como les decía hace un momento, ese costo externo ser tomado como una restricción, de tal forma que ese costo externo se convierte en un costo que puede ser compensable. ¿De acuerdo? Yo lo puedo compensar de alguna forma. Ahí toca entrar a ver si ese costo externo hace o no inviable mi proyecto. ¿Vale? Y entonces, como les decía, hay externalidades positivas, negativas y positivas y negativas desde el consumo o desde la producción. Aquí tenemos un ejemplo en el consumo. ¿Qué pasa o qué significa o qué implica tener una externalidad negativa en el consumo de un bien o un servicio? Que hay un exceso de consumo en comparación con el máximo beneficio social. Óptimo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí este ejemplo, esta persona X usa mucho su camioneta que es a diésel y hace mucho ruido y emite mucho material particulado. ¿Cómo vemos esto con nuestras curvas de oferta y demanda? Nosotros tenemos esta demanda que es el beneficio marginal de usar mi camioneta cuando yo quiera, donde yo quiera, a la hora que yo quiera.
Y esta es la oferta, ¿de acuerdo? Que son los costos. En este caso, como no tenemos más información, el costo marginal va a ser igual al costo marginal social. Entonces, este equilibrio del mercado privado, ojo, este es el equilibrio del mercado individual de yo usar mi camioneta. No estoy considerando las externalidades negativas de ruido y contaminación. ¿De acuerdo? Entonces la externalidad se produce cuando este mercado, producción de material particulado y producción de ruido, estoy afectando a los vecinos que me ven corriendo o que sienten que estoy corriendo en mi camioneta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en este caso es un efecto negativo en el consumo. ¿Vale? Este ruido y esa contaminación hace que mi camioneta afecte la salud de las personas y eso no está incluido en lo que yo estoy pagando por usar mi camioneta. Entonces, ¿qué queremos ver acá? ¿Cómo podríamos corregir este mercado privado? ¿Qué les gustaría ver acá, muchachos? ¿Entienden la pregunta, al menos? Debería subir el precio, ¿no? Debería subir el precio, pero en este mercado, si tú eres mi vecina y yo salgo todas las noches en mi camioneta que hace un ruido como un tanque, ¿tú qué quisieras? Pues que ya no existiera. Bueno, eh, esa no vale, pero ¿qué quisieras si fueras más moderada? Que no hiciera tanto ruido o saliera más temprano. O que no usara tanto la camioneta, ¿cierto? Sí. Entonces, en estos ejemplos, lo que queremos ver es que la cantidad demandada de uso de camioneta que se está transando en este mercado privado, ¿para dónde se mueva? A la Que izquierda. baje. Que baje a la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a tener una nueva curva que nos va a definir el beneficio marginal social, que ya va a tener en cuenta a todos mis vecinos, donde se están compensando, digamos, esos costos externos, ¿de acuerdo? Pero aquí de pronto caí en una imprecisión y no es que la curva se mueva, es que son dos curvas diferentes. Está la verde, que produce mi mayor beneficio individual o privado, a mí que soy el dueño de la camioneta, y está la azul, que es la que produce el mayor beneficio social de todos juntos. ¿De acuerdo? No se mueve la curva, sino que son dos curvas diferentes. Vamos a dejar la curva de oferta de costo igual, ¿vale? Entonces, ahora sí podríamos encontrar el equilibrio social. Tenemos un precio P1, ¿cierto? Y una referente a una cantidad Q1, que es lo que queremos que se produzca o la sociedad quiere que es lo que se produzca en este mercado particular. Pero lo que estamos viendo es que hay una cantidad Q0 a un precio P0. ¿Sí? Y lo que queremos averiguar es el costo social de este mercado en particular. ¿Cuál es el beneficio mío individual de usar la camioneta? ¿Cómo lo calculo? ¿Se les dañaron los micrófonos? ¿No se acuerdan? ¿No sería la curva verde? Sería con la curva verde, sí, pero dime cómo lo saco. Así a ojímetro. Ah, precio por cantidad. ¿P0 por Q0? Pues, sí. Casi, pero no. Vas por ahí, pero te falta algo. No sería P0 menos P1 por Q0 menos Q1.
No, casi un pasito más, pero te falta algo. ¿Se acuerdan de las ares bajo la curva y todo eso? Santiago, Entonces la integral debajo de la línea verde ¿entre qué y qué? entre, mm, Buena pregunta. pues, que la cantidad desde 0 hasta Q0, Q0, ¿desde dónde, perdona? o sea, desde el principio hasta Q0, Desde aquí hasta acá sí, y hasta arriba. ¿Todo esto? hasta la verde. ¿Todo esto? No, todo eso no es. Entonces, y le resto el azul, la No, diferencia. tampoco. ¿No? No, La roja. ya están adivinando. El beneficio, el, bien, el costo, ¿cuál es el costo? ¿Sí les suena? O el beneficio, perdón, el beneficio mío, el excedente del consumidor. ¿Se acuerdan? Siempre sobre mi Sí, costo porque es la oferta, ¿vale? Eso es lo que yo estoy obteniendo. ¿Y cuál sería el de la sociedad? Sería el beneficio por bajar el precio, ¿no? Más o menos se podría decir que sería como comparable a eso, ¿sí? Entonces sería el área que está desde el principio hasta Q0, pero solamente como de entre P0 y P1. Me perdí entre P0 y P1. Sí, aquí estamos sacando son los pedacitos, las diferencias. Cuando yo dibujé este polígono, son los surplus, ¿vale? Porque efectivamente es todo el rectángulo, pero estoy por debajo de la curva. Pero el extra del beneficio social es este, ¿sí? Que es el excedente, descontando todas estas áreas de la izquierda. ¿Sí me siguen? Pero entonces vean aquí que lo importante es que el beneficio mío de usar la camioneta es este y el beneficio de la sociedad es este. ¿Cuál es la pérdida social? La diferencia entre esas dos áreas. Correcto, correcto la diferencia. Entonces, estamos viendo que el beneficio es menor que el costo. Si el beneficio es menor que el costo y es menor por esta área, ¿cierto? Esa área nos está diciendo que estamos consumiendo unidades cuyo costo es mayor que el beneficio. Es decir, si mis unidades me cuestan más de lo que me benefician, pues es una pérdida social. Es decir, que es una externalidad negativa. ¿De acuerdo? Y es una externalidad negativa en el consumo porque yo estoy usando de más mi camioneta y estoy afectando a terceros. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Sí, muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar, todo funciona similar. Vamos a pasar un poquito más rápido con estas y es ver una externalidad negativa, pero ahora en la producción. Y ahora vemos un ejemplo. Bueno, perdón, en la producción el costo social está por encima del costo privado. ¿Eso qué significa? Que yo para producir un litro o un galón de diésel no estoy teniendo en cuenta esos costos sociales, entonces estoy produciendo por debajo del precio óptimo social, ¿sí? Y como no estoy teniendo eso en cuenta, esos costos adicionales, pues produzco más de lo que la sociedad necesita en este caso.
Si nos vamos a este ejemplo, una empresa petrolera que produce diésel con mucho contenido de azufre, entonces tenemos lo mismo, pero vean que aquí ya tenemos, como estamos del lado de la producción, tenemos el costo marginal de producir ese galón de diésel con alto contenido de azufre y el beneficio social. ¿Vale? ¿Qué queremos? Queremos que haya una mejor producción en este servicio, en este bien, porque vemos que hay un efecto negativo en esta producción. ¿De acuerdo? Y ese extra de azufre pues está afectando a terceros y ese extra de azufre no está contenido dentro del precio del galón de diésel. Entonces queremos que socialmente a cualquier precio que veamos se produzca una menor cantidad de diésel de este tipo. Entonces eso lo podemos reflejar con la curva de costo marginal que nos muestra que a cada precio, con la curva de costo marginal social, perdón, que nos muestra que a cada precio la cantidad de diésel producido va a ser menor. ¿Sí? Y haciendo un ejercicio análogo, aquí donde estaría la pérdida social, el área de pérdida social, donde acuérdese que es que el costo sea mayor a mi beneficio. Y la diferencia entre costo y beneficio la da el área, la curva de demanda o la curva de oferta. ¿Dónde estaría ese triangulito? Ahí les doy una pista de pérdida social. Nicolás. Pues sería, es que no sé cómo explicarlo, pues tendría como la misma forma, pero sería como al lado de los, Dime, está entre la verde, la roja, la amarilla y la punteada. No sé, ¿cómo? yo diría que entre o sea, la verde y y O sea, los punteados que le siguen, por abajo, por arriba. por abajo, O sea, por acá, este sí, triangulito. sí. No. Piénsalo bien. ¿Cómo calculo los costos? El delta de costos. ¿Bajo qué curva? Bajo la roja, ¿no? No, el delta, estamos hablando, acuérdense que vamos a ver si los beneficios son, como es una externalidad negativa, ya sabemos que los beneficios son menores que los costos, ¿cierto? Los beneficios son menores que los costos, sí. Entonces, para sacar los costos, el delta de costos social es el área bajo qué curva. Ah, bueno, social. Porque es de la sociedad, ¿sí? Sí. ¿Bajo qué curva sería? ¿La azul o la roja? La azul. La azul, correcto. ¿Y debería estar por encima de qué? Por encima De la roja. del beneficio, ¿no? De la roja seguro, porque la azul está siempre por encima de la roja, pero debería estar por encima Por encima del beneficio, ¿no? exacto. Y el Bueno, sí. beneficio me la da la verde. Y Ok. esta área es la que me está diciendo que aquí el costo de producir galones de diésel altos en azufre me está produciendo esta pérdida social. ¿De acuerdo? Vean que está por encima del beneficio y está por encima del costo marginal privado, que es la curva roja. ¿De acuerdo? Entonces el costo de producir Q0 menos Q1, es decir, esta distancia, es mayor que el beneficio producido por estas unidades. ¿Sí quedó claro? Muchachos. Ok, sí. De verdad. Vale. Y ahora veamos una externalidad positiva en el consumo. ¿Qué significa eso? Que la gente está consumiendo menos unidades de ese bien o de ese servicio que a la sociedad le interesa que consuma más. ¿Sí me explico? No se está consumiendo lo suficiente de ese bien o ese servicio para producir un mayor beneficio o el beneficio óptimo social.
Entonces yo les puse aquí el transporte público, por ejemplo. Ojalá, salvando las condiciones de capacidad, comodidad, etcétera, etcétera, para una ciudad, para una sociedad es mejor que la gente usara más el transporte público, ¿cierto? Entonces tenemos de nuevo nuestro mercado. Tenemos de nuevo, como estamos desde el consumo, nos vamos a guiar por el beneficio privado, que es el beneficio marginal. ¿Sí? ¿Y qué es una externalidad positiva? Entonces, en este ejemplo, queremos que en el mercado de transporte urbano se hagan o se consuman viajes en transporte público y en modos no motorizados, pero no se hace tantos como yo quisiera, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, la sociedad se va a ver beneficiada si la gente usa más el transporte público. Y ahora al final vamos a ver un ejemplo. Entonces, la curva de beneficio social, ¿de acuerdo? Este es el privado. ¿Dónde estaría la curva de beneficio social que nos define el beneficio de todos? Hacia Arriba de la arriba a la roja, derecha. arriba de la verde. Correcto. Entonces tendríamos una curva más arriba porque quisiéramos que se consumiera más de eso. Acuérdese con la externalidad negativa. Queremos que yo usara menos mi camioneta. Ahora queremos que la gente use más transporte público. Pero privadamente es menor porque estamos en la curva verde. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Por qué esta diferencia? Entonces tenemos que analizar los costos y beneficios reales. Cuando yo hablo de reales son los sociales, ¿vale? Para tener en cuenta los costos y los beneficios externos. Entonces, ¿cuál es el costo social de consumir estos viajes adicionales en transporte público? Al hacer análisis de costos versus beneficios sociales, nos damos cuenta que la cantidad deseada en Q1, ¿sí?, no se está consumiendo. Entonces estamos dejando de ganar ese beneficio. Y eso lo podemos ver acá. Esa área, ese beneficio social extra, lo vemos acá, que es la diferencia siempre con la curva de costos. Este triangulito es el que quisiéramos ganar o el óptimo social si la gente usara más transporte público. ¿Estamos claros? Profe, ¿y por qué no es el triangulito? O sea, el que está inmediatamente, ¿Este? sí. O sea, porque está por encima de la curva de la oferta. Porque yo quiero es cuando, como estoy viendo una externalidad en el consumo, lo que me da, lo que me lo dicta el límite es el beneficio. Si fuera desde la producción, el que me dicta el techo es la oferta. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 señor. Entonces siempre es el área bajo la curva del beneficio o el área bajo la curva del costo. ¿Sí? Sí, 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 señor. Listo. Entonces, como resumen, las externalidades negativas, acuérdense que es una falla en el mercado, en el consumo, en la producción, lo que hacen es guiar a esos mercados a producir más cantidades de esos bienes o servicios a la que es socialmente deseable, acuérdense, más uso de la camioneta. Y eso me produce pues más ruido, más contaminación, más congestión si todos usamos más la camioneta. Ahí entra el Estado a regular, por ejemplo, gravando, es decir, poniéndole un impuesto a esa actividad que genera la externalidad negativa. Puede ser un impuesto o puede ser poniendo restricciones. Entonces puede ser un cobro por congestión, una sobretasa a la gasolina o diciendo que después de las 11 de la noche yo no puedo salir en mi camioneta. Pero ahí también puede haber una pérdida de eficiencia porque puede que yo esté recibiendo beneficios que redundan en la sociedad al usar yo mi camioneta. Pero no nos vamos a meter en eso porque ya son muchos matices. Y las externalidades positivas llevan a los mercados a producir una cantidad inferior de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente,
un costo externo negativo, yo estoy produciendo mucho de una cosa no tan buena, y una externalidad positiva es que yo quisiera producir más de esa cosa buena. Y los mercados no están alineados para que eso pase. Nicolás. Profe, es que aquí acordándome de la clase de pregrado de sistemas de transporte que se vio como este tema de externalidades, pero como muy por Muy por encima. encima, sí. Me acuerdo que creo que estábamos viendo esas mismas tipo de como de grafiquitas y creo que cuando pasábamos, por ejemplo, de esa curva de costo marginal a costo marginal social, eso era lo que me acuerdo que se decía como internalizar esos costos externos. Correcto, Ok, ok. correcto. Y justo voy para allá. Mira, Nicolás, que vamos acá. Entonces, mira, tenemos una curva oferta y demanda tradicional, un mercado que está en equilibrio, precio óptimo, cantidad óptima, ¿vale? Entonces, la demanda del bien Q, que está dada por la curva verde, la demanda de Q está dada por la curva verde, y la curva roja representa la oferta de Q, los cuales intersectan en ese punto que me da el precio óptimo, ¿vale? Entonces, el Vale. equilibrio del mercado se produce en Q. Ahí estamos todos de acuerdo, para ese nivel de producción, Sí. ¿sí? Y entonces el costo marginal social excede una cantidad X, cualquiera, que los consumidores pagan por el bien Q. Entonces sería un P más algo, ¿de acuerdo? Entonces, si en este mercado yo estoy imponiendo un costo externo, a ver si es lo que tú estabas diciendo, Santiago, ese costo externo va a exceder o va a ser más alto que este costo marginal privado. Entonces, mi curva de costo marginal social va a estar por acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo no estoy teniendo en cuenta en el mercado que estaba en equilibrio antes era este costo externo. ¿De acuerdo? Este costo marginal social es el costo total que paga la sociedad más no el productor por producir una unidad adicional de ese bien o ese servicio, que es igual a la suma del costo marginal privado más el costo externo. ¿Sí? Si este costo externo vamos a suponer que está bien medido, que es complicado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un problema con este costo externo que cómo lo internalizamos, ¿de acuerdo? Entonces en este ejemplo, la magnitud, vean que la magnitud de este costo externo, es decir, la longitud de esta rayita roja, aumenta a medida que Q aumenta. Es decir, las dos curvas divergen. Entonces, dense cuenta que a medida que yo me voy a la derecha, ese costo externo va a ser cada vez más y más alto. ¿De acuerdo? Entonces, ese costo marginal global excede el precio del mercado P asterisco, indicándonos que quien está produciendo ese bien está llevando demasiado lejos la producción de Q. Puede que para la empresa sea fabuloso, pero para la sociedad no tanto. ¿Por qué? Porque este mapa o esta figura nos está dejando clarísimo que el nivel de producción óptimo es Q'. ¿De acuerdo? Queremos una menor cantidad de ese bien para internalizar los costos externos. ¿Y cómo internalizamos ese costo externo? Es decir, ¿cómo hacemos que la demanda por esa cantidad Q se mueva? Pues introduciendo un impuesto, yo le puse aquí signo pesos. Si yo a mi precio de producción o de venta le sumo esto, este delta de precio va a hacer que mi cantidad se mueva de Q asterisco a Q' o a Q comita. Entonces, un impuesto por el monto de signo pesos que refleje el valor de esa externalidad haría una producción eficiente de Q. ¿Sí era lo que estabas diciendo, Nicolás? ¿Cómo puedo Sí. externalizar internalizar una externalidad?
Sí, 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 sí. Ok. Justamente. Entonces, esto se aplica, digamos que esto de forma general, lo que yo hago es aumentando ese precio, pues si yo aumento el precio, baja la demanda y lo que hago es hacer que mi curva de costo marginal privado sea igual al costo marginal social. ¿De acuerdo? Estoy internalizando ese costo, lo estoy cobrando. ¿Vale? Y para eso hay muchas estrategias. Una de las más famosas y ya bastante viejas fue como en los años, hace casi 100 años del siglo pasado, este señor Pigou, que era británico, dijo algo bastante sencillo, que la solución, si ustedes buscan impuestos piguvianos en Google, les salen 10.000 millones de referencias. Entonces, este señor dijo en la década de los 20, dijo, la solución al prejuicio de una externalidad en la asignación la vamos a guiar por incentivos. ¿De acuerdo? Y entonces ahí partía de la observación básica que la producción de la actividad que está generando la externalidad tenemos que controlarla, tenemos que ponerle un incentivo, en este caso una restricción para que cambie su cantidad producida. Entonces, este señor sugirió que la solución más directa sería simplemente aplicar un impuesto a la entidad, a la empresa, a la fábrica que genera la externalidad. Y todas esas soluciones emplean incentivos para el problema. En general, todas las soluciones que se emplean incentivos para el problema de la externalidad se derivan de esta idea básica. ¿Vale? Lo que yo queremos es con este impuesto de pesos que vimos en la semana pasada, se lo meto al precio y hace que baje la demanda. A veces me enredo, pero bueno. Esto tiene cosas buenas, se ha usado mucho, pero tiene cosas malas. Una de las cosas buenas es que es fácil, directo y no hay una pérdida de eficiencia en los mercados, porque ya estamos de una fácilmente poniendo ese costo adicional, ese costo externo al mercado. Y eso se ha impuesto en muchos lugares que muchos mercados no perfectos solucionamos fallos del mercado con eso. No sé si han oído el impuesto a la emisión de gases, esos bonos verdes que se venden, incluso Transmilenio hace varios años. Hay un país que produce muchos gases de efecto invernadero, compra unos bonos en el mercado y se los compra a proyectos de otros países que no producen tanto, entonces con ese cupo, ese otro país o ese otro proyecto puede emitir los gases que dejó de emitir el otro proyecto. Esa es más o menos la idea. Lo que pasa es que hay muchas dificultades en estimar el costo de esas externalidades. ¿Cuánto vale una tonelada de material particulado que se dejó de emitir? ¿O cuánto vale una tonelada de CO2 que se dejó de emitir? ¿O cuánto vale que me partan la pata en un accidente? ¿O cuánto vale el ruido? ¿O el ruido que se dejó de hacer? Eso es súper complejo. Y con tanto abogado, pues es más difícil. Muchas veces Profe, pero Dime, Pilar. no hay ya sí, como unas reglas sobre eso. Pues la vez pasada, un tema de un proyecto, estuve buscando y sé que, por ejemplo, el Banco Mundial tiene un costo de la tonelada de CO2 emitido. Sí, sí, tú tienes razón, pero ahí va mi segundo punto y es que puede que la legislación local no lo permita. O incluso puede que ese precio sea tan barato como lo que ha pasado con los bonos de carbono, pues que a nadie le importe asumirlo. ¿Sí me entiendes? Que no impacta sobre el proyecto, que ese costo externo se valoró tan poquito que me da igual incluirlo. ¿Vale? El otro punto, aparte de la valoración económica de esas externalidades, es aislar el efecto. Por ejemplo, como hablamos ahorita, es cómo calculo yo el costo
que el exceso de consumo de azúcar y alcohol en una persona le está imponiendo al sistema de salud. Solamente el exceso de consumo de azúcar, no porque la persona se cayó y se partió la pata. ¿Sí me entienden? Aislar esos efectos es súper complicado. Y el otro punto que, aunque no lo crean, sí está, es difícil, es decir, bueno, yo recojo esta plata y ¿qué hago con la plata? Imagínense que yo pongo un peaje y la plata con la plata que recojo del peaje, pues me la gasto en fiestas. Entonces no tendría mucho sentido internalizar esa externalidad para yo después gastarme la plata en otra cosa. ¿Vale? Y aquí ya para ir cerrando, muchachos, vamos a poner este ejemplo. Este es un costo de congestión, una externalidad que la congestión en el sistema Transmilenio le está imponiendo a sus usuarios. Y esto no es la visión tradicional. Esto es un ejemplo en el cual estamos trabajando en media hora pico o una de las medias horas más cargadas en la estación Avenida Ciudad de Cali en Transmilenio. Entonces, vamos a ignorar por un momento las funciones de beneficio y costo marginal social y vamos a asumir que la elasticidad es menos 0.3. Esto es para sacar estos grafiquitos, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo en esa hora normal, sin nada de operación, yo tengo 1.618 pasajeros en esa media hora, los cuales pagan 2.000 pesos. ¿Por qué 2.000? Porque está una tarifa controlada por la inflación, ¿vale? Pero esa estación está muy congestionada, la gente está haciendo fila afuera. Es decir, esa congestión en el sistema le está causando demoras a las personas que quieren usar el Transmilenio por tener unos tiempos de acceso muy largos. ¿Vale? Y la estación tiene un tamaño adecuado, se diseñó para 984 personas. Pero de acuerdo a mi curva de demanda, esas personas deberían pagar 10.000 pesos de tarifa y no 2.000. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Mi curva de demanda me está diciendo que si yo quiero tener una estación no congestionada, las personas no deben pagar 2.000 de tarifa, sino 10.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Transmilenio, perdón. Entonces hay primero, si yo hago eso, le estoy contando el ejercicio teórico, ¿vale? Si yo hago esto, la pérdida irrecuperable de eficiencia, es decir, lo que se deja de transar en el mercado, ¿qué es? ¿Qué polígono es? ¿Sí me entienden? Si yo hago este cambio de tarifa, ¿qué se deja de transar en este mercado? Viajes, o sea, se dejarían de Correcto. producir viajes. Viajes. ¿Cuántos viajes? ¿No serían los de Q1 menos Q2? Correcto. Se dejarían de producir estos viajes. Ujú. Entonces, esta área sería la pérdida irrecuperable de eficiencia. Esto se dejaría de producir en este mercado. Estas transacciones ya no se harían, ¿cierto? Y esto da más o menos como 2.5 millones, 2 millones y medio. ¿Qué es qué? 4.000, que sería 10.000 menos 2.000 por el área, suponiendo que esto es lineal, que es un triángulo, entonces sería base por altura sobre 2. Eso me da más o menos 2.5 millones. Por otro lado, Transmilenio, que se encarga del recaudo, tendría una ganancia adicional. ¿Cuál sería esa ganancia adicional? El área del cuadrado entre P2 y P1. Correcto. Entonces, Transmilenio
está ganándose todo este aumento, aunque se le bajaron pasajeros, aumentó la tarifa, ¿cierto? Y en Sí, sí. teoría, los consumidores o los viajeros perderían pues poder adquisitivo por ese aumento en tarifario, pero en teoría, el excedente del consumidor, ¿cuál es? ¿Cuál sería el excedente del consumidor? Sería como el triángulo arriba de los 10.000, arriba de P2. No, el excedente del consumidor es la suma de los dos, ¿de acuerdo? Pero vean el sentido de esta política. Yo le estoy poniendo que teóricamente tiene sentido, hay congestión, para los carros funcionaría súper bien. Yo lo que quiero es bajar el consumo de ese bien, en este caso Transmilenio, aumentando la tarifa. Pero ¿qué me dicen ustedes? ¿Esto tiene sentido? No, para nada, o sea, sería una política para nada incluyente. Eso está bien. ¿Y qué más, Felipe? ¿Qué más podrías decir? Ah, uy, no, no se me ocurre nada más en el momento. Ok, ¿alguien más? Pues que esos 8.000 que se ganó Transmilenio, no necesariamente, o sea, que los viajes se perdieron. Sí, correcto. Todos Como estos, que todos estos la, viajes sí, se perdieron. sí, y la ganancia económica no necesariamente es equivalente, a menos que lo reinvirtieran todo. No, de acuerdo, pero fíjense en ustedes ahora ya sin mirar los triangulitos y los cuadraditos. ¿Dónde están las mayores congestiones en el sistema de transporte público? ¿Idea? La hora pico no. Sí, pero ¿en dónde espacialmente en la ciudad? En el centro. Bueno, depende de la hora. Rubén, No, digamos que en los focos de trabajo, en los puntos sí, de trabajo. pero bueno, se los voy a poner más fácil. Rubén, en la mañana, ¿dónde son las congestiones bravas del Transmilenio? En los portales, En los portales, sí, puede ser. ¿Y dónde quedan los portales? pues Para en las la afueras. periferia de la ciudad, sí. Y generalmente, ¿quién vive allá? La gente con más necesidad, la gente de escasos recursos. Correcto, entonces imagínense que yo llego a alcalde y digo, no, la estación Terreros allá en Soacha, eso está muy congestionado a las 4 de la mañana. Entonces, entre 4 y 5, la tarifa va a ser 10.000. Imagínense qué me pasa. Empiezan la revocatoria. Esto es seguro. Pero no tiene mucho sentido que a un bien que yo quiero que se consuma más, le ponga este tipo de restricciones, como dijo Felipe hace un rato, ¿cierto? No tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Y qué estoy ignorando acá? Al consumidor. Sí, no, eso está claro, pero aquí estoy ignorando las externalidades positivas que debería incluir acá por las personas que están usando el transporte público. Es decir, voy a hacer una suposición gruesa, pero esa persona que no se fue en moto, que no se fue en informal o que incluso no hizo el viaje porque no pudo pagarlo, está generando beneficios a la sociedad, ¿sí? Y si yo me fui en moto o en mototaxi, pues estoy generando más viajes, más consumo de espacio, más contaminación, más riesgo de muerte, etcétera, etcétera. Esos costos no los estoy teniendo acá, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me voy a esto, y ya para ponerles en cada estación del sistema, para franjas de media hora, por ejemplo, de alta congestión, tenemos una función de demanda privada, ¿de acuerdo? Que me define mi beneficio individual. Es el beneficio marginal individual.
que en este momento no está teniendo en cuenta las externalidades positivas inherentes al uso del sistema, como las que les acabo de decir, ¿sí? Y esas externalidades positivas pues están relacionadas con menores emisiones de CO2, de material particulado, más eficiencia en el uso del espacio, con respecto, a los modos sustitutos, ¿sí? Si yo las tuviera en cuenta, que eso es lo complicado de estimar, imagínense yo cómo calculo el usuario que se fue en Transmilenio y no se fue en moto, qué beneficio social está generando. Es complicado. Pero supongamos que yo la puedo calcular y en teoría esa curva está por arriba. Hay una, ¿se acuerdan? Externalidad positiva en el consumo. Yo tengo una demanda marginal social que yo quiero llegar allá, ¿vale? Entonces, esa función de ingreso marginal social está internalizando dichas externalidades positivas. Por lo tanto, está a la derecha, ¿de acuerdo? Porque quiero que se use más. Y aquí estoy considerando beneficios sociales que son mayores a la cantidad óptima de usuarios de Transmilenio si solo estamos reconociendo el beneficio privado. Pero vamos a las funciones, a lo otro, a las funciones de costos. Tenemos un costo marginal privado, es tarifa plana, tarifa usuario, ¿sí? Esta tarifa usuario es la que paga los 2.000 pesos, los 2.500 pesos. Pero tenemos otra curva de costo y es el costo marginal del sistema, que es la tarifa técnica. Supongo que ustedes ya saben cuál es la diferencia entre tarifa técnica y tarifa usuario, ¿cierto? Yo se los conté, si no estoy mal. ¿Sí? Bien. Entonces, como la tarifa técnica ahora mismo está más arriba que la tarifa usuario, por eso la dibujamos así. ¿Listo? Entonces, son planas porque, como les decía, esas costos marginales no dependen de la demanda, son tarifas planas. ¿De acuerdo? Y además, hacemos este supuesto porque, como estamos analizando una estación, vamos a decir que la demanda en 30 minutos de una estación en particular no es lo suficientemente grande ni tiene un impacto suficiente en todo el sistema como para que cambien estos costos. ¿De acuerdo? Entonces el costo marginal social correspondería al costo marginal que genera cada usuario sobre los demás a partir de que la estación ya está operando a capacidad. ¿Qué significa eso? Llegó la estación a capacidad máxima. Entonces, cada usuario adicional que está llegando a esa estación le está causando demoras adicionales a los demás. Más o menos como en la congestión. ¿De acuerdo? ¿Qué sería esta curva QC? Vean que a medida que va llegando más y más gente, hasta aquí en esta parte no hay congestión, pero a partir de este punto que ya llegó a la capacidad de la estación, las personas aumentan sus costos, es decir, sus tiempos, ¿vale? Y entonces aquí lo complicado es ver cuál sería el nivel de provisión del servicio socialmente óptimo, el cual estaría dado por la intersección entre las curvas de costo e ingreso marginal. Pero tenemos una restricción que es la capacidad. ¿Sí me siguen o no me siguen? Para que veamos lo complejo que es esto. Y entonces, si tengo aquí que Q0 es mi demanda en congestión, es decir, estas estaciones siempre están congestionadas, entonces este Q0 siempre va a estar a la derecha de QC, ¿vale? Porque así funcionan normalmente esas estaciones en hora pico, están llenas con gente haciendo fila afuera. Entonces, a partir de esta cantidad de usuarios en congestión, el costo marginal ya cambia, vean que ya se separa de la línea roja, que es lo que le cuesta al sistema. ¿De acuerdo? Y aquí estamos asumiendo que se diferencian, acuérdense, los costos van divergiendo cada vez más porque cada vez estoy teniendo una mayor externalidad, porque si sigue aumentando mi cantidad de usuarios, las demoras que ese usuario adicional está dándole
a los otros usuarios, pues van a subir muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que P1 es la tarifa usuaria, P2 es lo que le vale al sistema la operación y P3 es el precio que yo estoy, vean, aquí yo estoy incluyendo el valor de la incomodidad y de las demoras de esos pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de esa congestión, dado un nivel de demanda, siempre que Q0 es mayor que Q capacidad, va a estar dado por esto. Vean que P3 menos P2, me voy a devolver un segundo, es esto, esta altura, ¿sí? Por la diferencia de precios. Perdón. Es Q0. Es esto por la diferencia de precios. ¿De acuerdo? Y el déficit que cubre el gobierno distrital está dado por la diferencia básicamente entre tarifa técnica y tarifa usuaria. Pero entonces este costo de congestión, ¿cómo lo cobramos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo lo internalizamos? ¿Sí me siguen o no? Sí, sí, señor. Y entonces, Felipe, ¿cómo lo internalizamos? Pues estoy pensando cómo poder internalizar ese costo, pero la verdad no, o No es sea, fácil, no es fácil para nada. Lo que les decía, este trabajo está en desarrollo, pero lo que estamos pensando es pensar en vez de aumentar tarifas, tener unos subsidios explícitos a la demanda y ampliando la capacidad del sistema. ¿Para qué? Para tener en cuenta esto, esos beneficios marginales sociales que la gente que usa Transmilenio le está dando a la ciudad. Lo que pasa es que calcular esto es muy complejo. Lo que les quería poner aquí es salirnos un poquito de lo tradicional porque si yo les hubiera dicho un peaje urbano, pues el peaje urbano funciona como lo vimos acá. Así funciona exactamente. Queremos menos carros en el centro, pues pongámosles un peaje para que entren menos y problema en teoría solucionado. ¿Qué hagamos y que dediquemos esa plata adicional, toda esta área azul, a mejorar el transporte público? En la congestión en transporte público no es tan trivial. No tiene sentido yo aumentarle las tarifas de uso a un servicio que yo quiero que se use más. ¿Vale? Entonces, ideas bienvenidas. Las que quieran. Y otro ejemplo, vamos a ver, se los voy a dejar para que lo hagamos entre todos la próxima clase. Este ya tiene solución, tiene una solución matemática. Esto ahorita mismo se los dejo en Sicubo para que le echen una pensada. Y así entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.